Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de la semana. Una actualidad marcada por diferentes asuntos políticos, debatidos una vez más en la sesión del Congreso de los Diputados, como son el estado de alarma del país o la nueva y posible subida de la luz, entre otros asuntos. Se los contamos. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado esta semana a responder si el Ejecutivo tiene previsto realizar algún nuevo recorte social. Quien se lo preguntaba era el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la sesión del Congreso. La retirada de los 426 euros, el cheque bebé, el parón de la dependencia, de la discapacidad, la subida de impuestos, la bajada de sueldo de los funcionarios, la subida de la luz, la congelación de las pensiones, una reforma laboral para el despido y como resultado 4,5 millones de parados. Son los argumentos del líder del Partido Popular con los que procuraba demostrar que el gobierno de Zapatero ha hecho el mayor recorte social de la historia de la democracia española. El presidente del gobierno, por su parte, ha respondido con todos los aspectos que a su juicio describen a un gobierno como social. De esta manera, Zapatero y Rajoy protagonizaron el último duelo dialéctico entre ambos en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la política socialdemócrata y progresista de su Ejecutivo, que según afirma en época de bonanza impulsa grandes avances y que en etapas de dura crisis económica y austeridad y ajuste mantiene lo esencial de su política social. Y en este periodo de dura crisis económica, de austeridad y de ajuste de las cuentas públicas, esas grandes políticas sociales se mantienen en lo esencial e incluso, como en la educación, aún en este presupuesto que es tan difícil, mejoran hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto. Eso es el esfuerzo de una orientación y de una política socialdemócrata y progresista, cuando hay bonanza económica que consigue grandes avances y cuando hay una época de crisis como ahora que hace del mantenimiento de los grandes pilares del Estado del Bienestar su objetivo central como estrategia y proyecto político. El líder de los populares, por su parte, Mariano Rajoy, le ha echado en cara la cantidad de paro que existe en España. Señor presidente, mire lo que ha hecho usted de repente sin que en numerosas ocasiones se enteren ni sus propios ministros. Usted ha quitado la deducción de 400 euros del IRPF, ha bajado el sueldo de los funcionarios un 5%, ha liquidado el cheque bebé, ha bajado las partidas de la dependencia, ha bajado las partidas de discapacidad, ha subido los impuestos. Ahora se nos anuncia una subida de la luz del 10% en enero, pero lo más grave, ha congelado unilateralmente las pensiones. Ha hecho una reforma laboral para el despido y no para el empleo. Su política ha provocado 4 millones y medio de parados. 4 millones y medio de parados, sí. Hay muchísima gente en España que vive en situación de enorme dificultad. Ahora le ha retirado el pasado viernes a las personas que habían agotado la prestación de desempleo los 420 euros. Usted ha hecho el mayor recorte social de la historia de la democracia española. El mayor. No se conoce un precedente en la historia, sobre todo porque no se conoce a nadie que haya llegado al gobierno con una tasa de desempleo del 10% y la suba al 20%. Ha duplicado el número de parados. Y todo eso después de decirnos el 10 de febrero de este año 2010, conmigo de presidente jamás habrá recortes sociales. Ha habido muchos recortes sociales, todos sin avisar, pero lo que yo le he preguntado, y usted todavía no me ha respondido, es si va a haber más recortes sociales en esta legislatura, porque la gente tiene derecho a saberlo. Muchas gracias. Y por otra parte, y también dentro del hemiciclo, la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pronosticado que la salida social del PSOE para la crisis será la salida de los socialistas de la Moncloa. Sáenz de Santamaría se ha expresado en estos términos en su cara a cara con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso, donde le ha preguntado sobre la vigencia de los principios de la política social del Ejecutivo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues mire, la acción política de un gobierno se debe evaluar en su globalidad. Y este es un gobierno que encontró un gasto social de 70.000 millones de euros y en este momento lo tiene en 180.000. Esa es la medida de la política social del gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora. Antisocial es ese adjetivo, porque su gobierno es el más antisocial de toda la democracia.
Silencio, sí, por favor. Silencio. Y no sé cómo llamaría usted a un político que el viernes en el Consejo de Ministros... No sé cómo calificaría a un político que el viernes en el Consejo de Ministros recorta derechos sociales y el domingo en los mítines presume de ser la salida social a la crisis. Ese político tiene nombre propio y es usted, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque si su gobierno es especialista en recortes sociales, usted lo es en falsedades políticas. Me vi el domingo delante de un cartel que decía la salida social y pensé, premonitorio, señor Alfredo Pérez Rubalcaba, premonitorio, porque la salida social de la crisis será la salida de los socialistas de la Moncloa. Muchas gracias. Y a comienzos de esta misma semana, el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que si es presidente del Gobierno, rebajará la tasa de desempleo a la mitad, porque en su opinión su formación está preparada para acometer lo que ya hicieron en el pasado y lo que deberán volver a hacer para sacar a España de la situación en la que se encuentra. El jefe de la oposición ha indicado que para gobernar un país hay que atender a una serie de lecciones, como decir siempre la verdad y reconocer en su momento la existencia de la crisis, y no mandar mensajes de que se está preparando para afrontarla o los famosos brotes verdes, porque eso no sirve para nada. En este sentido ha abogado por hacer reformas, gobernar sin improvisaciones ni ocurrencias, sino con un plan, y establecer una serie de compromisos que se puedan cumplir para que no pase lo que Zapatero, que aparenta ser el paladín de los derechos sociales y luego propicia el mayor recorte político-social de la historia. Estamos preparados, dispuestos y deseosos para volver a hacer lo que hicimos desde 1996 y para rebajar la tasa de desempleo en España a más de la mitad, porque no nos vamos a resignar a vivir en un país donde 4,5 millones de españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Supimos hacerlo, sabemos hacerlo y lo volveremos a hacer. Y nuevas malas noticias para la economía familiar. La tarifa de la luz podría subir hasta un 10% a partir de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha dicho esta semana que el Gobierno aún no ha establecido cuánto subirá la tarifa eléctrica a partir del próximo 1 de enero, aunque dejó entrever que el incremento no llegará al 10% que manejan fuentes del sector eléctrico. La factura de la luz de la mayoría de los hogares españoles podría subir un 10% en enero, según el resultado de la última subasta entre comercializadoras. Esta fuerte subida, que se anuncia para 2011, es el resultado de la puja de energía que se celebra cada 3 meses para fijar los precios que se aplican a 20 millones de consumidores. Pero la decisión final corresponderá al Gobierno. En principio, Industria había decidido no tocar la parte regulada del recibo, los llamados peajes de acceso, que suponen un 45% de la factura final. Preguntada en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta Salgado afirmó que aún es pronto para saberlo. No está decidido. Como saben, el término de energía es una parte de la tarifa, una parte importante, pero no hemos todavía decidido. En principio, la propuesta que fue a la Comisión Nacional fue que la parte peaje se congelara, pero a la vista de este incremento del término de energía, pues tenemos que decidir. Aunque Salgado dejó entrever que el incremento no llegará al 10% que manejan fuentes del sector. No, un 10%, insisto, es si se aplicara ese término de energía, que como saben no depende del Gobierno, pero insisto, no está todavía decidido. Con los datos de la subasta en la mano, Industria tiene ahora que realizar los cálculos pertinentes para conocer cómo quedará finalmente la tarifa. Y malas noticias también para el sector hostelero. El Instituto de Estudios Económicos calcula que se perderán 50.000 empleos en este sector por los efectos de la nueva ley antitabaco. La directora de investigación, Carmen Calderón, ha subrayado que la ley ocasionará una pérdida de puestos de trabajo de entre el 3 y el 3,5%.
La nueva ley antitabaco traerá consigo la pérdida de 50.000 empleos en el sector hostelero. Estos son los cálculos que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos, una cifra que rebaja casi en 2/3 las estimaciones de 140.000 despidos efectuada por la Federación de Hostelería hace 2 meses. Este sector genera en España 1,5 millones de puestos de trabajo. Según el informe, la ley ocasionaría una pérdida de empleos del 3,5%. Además, la caída de ventas estaría entre un 5 y un 10%, lo que podría suponer hasta 7.000 millones menos de ingresos respecto a 2009. La directora del informe, Carmen Calderón, cree que el impacto sería muy negativo sobre la aportación del PIB, que en estos momentos se sitúa, según el estudio, en el 7,2%. Calderón se ha referido también al efecto de esta regulación restrictiva del tabaco en otros países europeos. Sí que hemos comprobado que en estos países se ha resentido el sector de la hostelería de una manera importante, y hay otros países incluso, si leen el informe lo pueden comprobar, que aprobando leyes más restrictivas de la regulación antitabaco, posteriormente han tenido que dar marcha atrás porque ha habido una presión social y una presión de determinados sectores que ha provocado que se vuelva a una legislación prácticamente como la que hay ahora en España. El impacto de la reducción de las ventas no sería homogéneo en todo el sector. Los bares, las cafeterías y los restaurantes serían los más afectados. Y nuevos datos económicos. La agencia de calificación Moody's ha puesto en revisión la deuda de España para su posible rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provocan sus necesidades de refinanciación en 2011. Moody's pone en revisión la deuda española. La agencia de calificación podría aplicar una rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provoca su necesidad de refinanciación en 2011, una debilidad recientemente agravada por la desconfianza de los mercados. Moody's también muestra preocupación por la capacidad del gobierno español para lograr la necesaria mejora sostenible y estructural de las finanzas a causa de los límites de control del Ejecutivo sobre las cuentas de los gobiernos autónomos. Pese a todo, no cree que la solvencia de España esté en peligro y tampoco espera que el Gobierno tenga que recurrir al rescate previsto por la Unión Europea. Aunque los riesgos son suficientes para poner la deuda en revisión para su posible rebaja, hace hincapié en que ve a España un país mucho más fuerte en materia crediticia que otros de la zona euro. Y les hablamos ahora de la cesta de la compra de productos de alimentación. Estas han crecido un 2,1% durante este cuarto trimestre del año respecto al anterior, debido al alza de los productos frescos, según los últimos datos del Observatorio de Precios del Comercio Minorista del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En concreto, las frutas y las verduras han aumentado su precio en un 7,1%, el pescado un 4,4% y la carne en 1,5%, mientras que los productos envasados se mantienen más estables con un incremento del 0,6%. En el caso de la cesta económica, que incluye productos de marcas blancas, su coste se mantiene respecto al tercer trimestre, pero baja un 2,2% de media en el último año. El observatorio, que analiza los precios de 187 productos en un total de 4.128 establecimientos de 56 grandes ciudades españolas, pone de manifiesto que en el cuarto trimestre de 2010 ha subido los precios en 52 ciudades respecto al trimestre anterior, frente a 4 en la tendencia que ha sido la baja. Y la Policía Nacional ha detenido esta semana a 8 personas, 2 de ellos los abogados de la izquierda abertzale, relacionadas con la organización juvenil ilegalizada SEGI. Las detenciones que se han realizado en el País Vasco, Navarra y a puertas de la prisión madrileña de Aranjuez. Esta es una de las 8 personas detenidas esta madrugada, 2 de ellos abogados por la Policía Nacional en una operación contra la organización juvenil ilegalizada SEGI. La arrestada es Saioa Zubiaur, detenida en el barrio bilbaíno de Uribarri, después de ser registrado su domicilio. Las detenciones de esta noche se han realizado en el País Vasco, Navarra y a las puertas de la prisión madrileña de Aranjuez. También se ha producido otro arresto en la isla canaria de Lanzarote, donde uno de los letrados se encontraba de vacaciones. A los 8 se les acusa de integración en SEGI. La policía sospecha que los 2 abogados son los nuevos dirigentes de esta organización ilegal. Se trata de la tercera gran operación policial en un año contra SEGI, tras los arrestos de 35 personas en noviembre del año pasado y de 14 en octubre de este año.
Y la Policía Nacional ha detenido también a 11 integrantes de una red de presuntamente cometían robos con la fuerza en domicilios y en establecimientos de Alicante, Murcia y Madrid para robar vehículos que posteriormente vendían a través de Internet. Los arrestados ofertaban los coches únicamente para ser desguazados bajo el falso pretexto de que estaban embargados judicialmente. Según ha informado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los miembros de la organización a los que se les atribuye hasta el momento el robo de 12 coches contaban con llaves falsas a las que se referían en clave como colonias provistas de códigos necesarios para cada marca y de modelo de coche, que también recibían apodos como Ramón, Tigretón o Alto. Y amigos y familiares del cámara gallego José Couso, muerto en Irak en 2003, se han concentrado esta semana ante la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz para demostrar públicamente la indignación por la actitud del Gobierno, de la Fiscalía General del Estado y también del PSOE, que han tratado de impedir en la sombra el normal funcionamiento de la justicia española, mientras públicamente hacían creer que apoyaban las reivindicaciones de la familia de Couso. José Couso, crimen de guerra. José Couso, crimen de guerra. La familia del reportero José Couso, muerto en Irak en 2003, ha dado plantón al ministro de Justicia, Francisco Camaño, con quien tenían previsto reunirse esta tarde para hablar sobre la actuación del Gobierno en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional. En un comunicado, los Couso justifican su decisión debido al clima de desconfianza generado por las revelaciones de Wikileaks sobre la actuación del Gobierno español ante las autoridades de Estados Unidos en el caso de su hermano. A la reunión sí que han asistido sus abogados, que no fueron recibidos por el ministro, sino por dos altos cargos de justicia, mientras que amigos y familiares se concentraban ante la sede del PSOE en Madrid para demostrar la indignación por la actitud del Gobierno, de la Fiscalía General del Estado y del PSOE, que según dicen han tratado de impedir en la sombra el normal funcionamiento de la justicia española, a la vez que hacían creer a la opinión pública que apoyaban las reivindicaciones de la familia Couso. Según los cables del Departamento de Estado norteamericano filtrados por Wikileaks, Estados Unidos presionó al Gobierno español y a la Fiscalía para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso. Hermano, nosotros no olvidamos. José, hermano, nosotros no olvidamos. Y todos los españoles y especialmente Granada se despedía esta semana de Enrique Morente, que ha recibido sepultura en el cementerio de San José, enclavado en el entorno de la Alhambra, a la que tantas veces cantó en una jornada de luto, especialmente para los flamencos de su barrio, en el Albaicín, que han llorado su marcha. El poeta Luis García Montero dijo no encontrar las palabras adecuadas para despedirse de Enrique Morente. Laura García Lorca las buscó en un poema de su tío Federico que el artista había cantado. Pero el dolor no tuvo voz hasta que habló Estrella Morente. Desde la Capilla Ardiente partió la comitiva hacia el cementerio de San José, hasta donde se desplazaron muchos amigos del cantaor para darle su último adiós. Él ha dejado ahí un legado, ¿no?, importantísimo, ¿eh? Pero bueno, yo me quedo con su amistad y haber compartido con él los momentos, ¿no?, que he tenido la suerte de vivir junto a él. Familiares y compañeros han portado el féretro de Enrique Morente desde la entrada del Campo Santo hasta el Panteón. La Alhambra, que tantas veces le inspiró y a la que tantas veces cantó, vela ahora el sueño eterno del cantaor. Y de una gran pérdida, un terrible suceso. Un hombre armado con un rifle ha matado a tiros a 4 personas en la localidad gerudense de Olot y después se entregó a la policía. Al parecer el hombre actuó por venganza de índole laboral y probablemente también por problemas económicos.
Los habitantes de Olot aún no se creen lo ocurrido. Sobre las 9 de esta mañana, un hombre de 57 años y armado con un rifle entraba en el bar La Cuina de la Anna, del núcleo de La Caña, y disparaba mortalmente contra 2 clientes del establecimiento. Después se dirigía en coche a la oficina de la Caja del Mediterráneo de Olot, aparcaba en doble fila, entraba y disparaba contra el director y una empleada, causándoles la muerte. Al salir de la entidad con la escopeta en la mano, se entregaba a los agentes de la policía local que habían sido alertados del tiroteo, a los que confesaba después el cuádruple crimen. Todo apunta a que el hombre, vecino de la localidad gerundense de la Val de Envàs y sin antecedentes penales, habría actuado por una venganza de índole laboral. Las 2 primeras víctimas eran el constructor Joan Tubert, de 62 años, para cuya empresa trabajaba, y su hijo Ángel Tubert, de 35. El presunto homicida ha permanecido en los calabozos de la policía local hasta mediodía, cuando ha sido trasladado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Olot. Y un suceso que también esta semana conmocionaba a la sociedad española. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid recopila para su estudio diversos informes médicos psiquiátricos de la madre de los 2 menores hallados muertos en su casa, dentro de las actuaciones que lleva a cabo para aclarar cómo se produjo la muerte de los pequeños. Prisión provisional. Esta es la medida que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha ordenado para la madre de los 2 menores hallados muertos en su casa el pasado jueves. Esta decisión llega después de que en la unidad de psiquiatría de este hospital la madre de los niños que se encuentra allí ingresada se haya negado a declarar. Además, el juez ha ordenado recopilar informes psiquiátricos de la mujer y documentación sobre la situación de los padres, así como de los 2 hermanos, con el fin de esclarecer cómo se produjo la muerte. El sábado la progenitora declaró ante la policía durante unas 5 horas y aseguró que no recordaba nada de lo que ocurrió cuando murieron sus hijos. Según los primeros resultados de la autopsia, parece que el niño de 9 años y su hermana de 11 pudieron morir de una intoxicación causada por somníferos, aunque no se descartan otras causas, y no será hasta la próxima semana cuando el juez comience a citar a testigos para recabar testimonios acerca del suceso y de lo que ocurrió realmente aquel día. Y ha ocurrido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Una mujer, tras cenar en la cena de empresa, la típica cena de empresa navideña, ha desaparecido. Hasta hoy nadie sabe nada de ella. En este restaurante de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, los compañeros de María la vieron por última vez. Después de una cena de trabajo, Javier, su expareja y empleado de la misma empresa, se prestó a acompañarla a casa. Era la madrugada del domingo. Desde entonces nada se sabe de ella. La alarma saltó por la mañana cuando María no apareció en su casa, donde reside con sus padres. El lunes ni ella ni Javier acudieron a trabajar. Él sí había ido el domingo, pero un accidente con una radial le obligó a salir antes de tiempo. Tampoco se tienen noticias suyas. Ambos se conocieron en este supermercado, donde ella trabaja de cajera y reponedora y él en el servicio de mantenimiento. De esta relación tienen un hijo de 8 meses, aunque María, de 26 años, ya era madre de otro niño de 9. La Guardia Civil ha confirmado que la madre de María recibió un mensaje desde el móvil de su hija en el que ésta le tranquilizaba diciéndole que llegaría más tarde porque iba a desayunar. No se descarta ninguna hipótesis. Y nuevas tendencias de la decoración navideña para preparar nuestro hogar, para dar la bienvenida también al nuevo año. La Navidad de este año viene marcada por el plata y el blanco y también el cristal. El oro, siempre presente en la decoración navideña, este año se encumbra como el verdadero protagonista. Brillos dorados de lo más clásicos o tonos blancos que deslumbran a cualquiera. Son algunas de las propuestas para decorar nuestro hogar con la calidez que toda Navidad merece. Las tendencias de este año son de lo más variopintas. La interiorista Maite Canterano explica cómo debemos vestir nuestra casa para tener éxito. La Navidad este año viene sobre todo con mucha mezcla de cristal, con blanco y plata. A ese blanco y ese plata se le puede dar un toque con un poquito de oro, oro viejo, plata vieja también, y algo de turquesa y de verde que viene este año como contraste para que no quede, digamos, tan apagado. Y es que está de moda contrastar estilos tradicionales con los aires más vanguardistas. La Navidad tradicional del rojo, que este año viene combinada con rosa fucsia y blanco para darle un poquito más de vida y que ese rojo tradicional pues se vuelva un poquito más sofisticado.
cascadas plateadas con un toque modernista, portavelas para crear una atmósfera acogedora y originales adornos en la punta del árbol conseguirán que el espíritu navideño llegue a todos los hogares. Y los niños y las niñas son los que más disfrutan de la Navidad. El regalo es uno de los motivos, sin duda. Sin embargo, la publicidad que se hace de los juguetes sigue creando diferencias y discriminación. Hay juegos para ellos y otros para ellas. Las niñas a ponerse guapas y los niños a salir de casa, a la aventura. Desde el juego esos condicionamientos se eternizan y todavía hoy parecen predestinar a unas y otros en sus roles para la vida. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, la sociedad alerta sobre esta situación que debe romperse en casa y en los comercios. Para Laura Seare, del Instituto de la Mujer, la situación debe cambiar. Solo es la publicidad la que tiene que cambiar su manera de vender esos juguetes y de dirigir mensajes a los niños y a las niñas. Tiene que cambiar también la distribución, la comercialización y la producción de los propios juguetes, y tiene que también cambiar indudablemente pues la concepción de las propias familias, de los propios entornos de esos menores a la hora de enfocar esos regalos, ¿no? Según los expertos, el peso de los juguetes supera el propio entretenimiento y hay que verlos más como un aprendizaje para la vida. Y Tokyo Hotel acaban de lanzar un último recopilatorio con lo mejor de su carrera, titulado Best Of, para calentar los motores de su público mientras llega el que será el sexto disco, un trabajo que se espera para finales de 2011. Best Of, que recoge su historia discográfica desde la publicación de Sherry. En el último año, el 2005, incluye 17 temas, entre los que destaca The Hurricane and Son, todo un símbolo de cómo les gustan a los chicos las cosas. Cada uno de sus planos está montado al revés, una singular aventura musical que esconde imágenes memorables. Y con estas imágenes les despedimos hasta dentro de 7 días, donde esperamos con toda la información de la semana para ofrecérsela.